Señor, de ella lo que tú deseas para nuestras vidas. Te damos gracias por la oportunidad que podemos estar en familia, Señor, en este tiempo también. Y te rogamos, Señor, que estés hablándonos a cada uno de nosotros. Queremos abrir en nosotros nuestro corazón para poder escuchar tu voz, Señor. Gracias, Dios eterno, por tu presencia en cada una de nuestras vidas, en la familia, Señor, que a través de este medio podemos estar representando. Señor, bendice nuestras familias, bendice nuestros hogares, Dios Santo. Te agradecemos por este tiempo que nos das. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, les decía que íbamos a estar compartiendo algo muy y recordaba un poquito que estos días estuvimos, bueno, pasó hace un tiempito nomás mayo y como los chicos no están yendo a la escuela, le mandan algunos trabajos un poco atrasados. En esas tareas que le mandaban a Mateo, estaba acompañándolo, realizando las tareas con él, ¿no? Y una de las cosas que me llamaba la atención es esto de que cuando se declara la independencia de uno de los integrantes de la Junta pregunta a la mayoría de los representantes de las provincias si querían la libertad de España, querían tener la libertad, y a lo que ellos responden: sí queremos la libertad. ¿Sí? Esta declaración, más las acciones que llevaron adelante, ¿sí?, dieron justamente la libertad, la soberanía a nuestra nación, generó un cambio en toda una nación. Pero se tuvo que declarar, se tuvo que hacer manifiesto en mucha gente que vivía acá, ¿sí?, el poder de la palabra. Les decía, nosotros tenemos en nuestras manos un libro que representa a alguien especial, que es a Dios. Por eso les decía que estemos con la Biblia, ¿sí? Así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? Lo leemos de nuevo, dice: porque la palabra de Dios y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Algunos dicen que él está hablando acerca de el pueblo de Israel. Se acuerdan que estaba en el desierto después que salen de Egipto y vagan por el desierto 40 años. 40 años porque ellos no habían creído a la palabra de Dios. Dios toma una decisión cuando el pueblo de Israel, después de no creerle, ya envían espías a la tierra prometida, la tierra de Canaán, que era el lugar donde ellos iban a reposar. Por este capítulo 4 está hablando de ese descanso, largo periodo en el desierto, perdón. Como no le creen a la palabra de Dios, ellos vagan por el desierto 40 años luego. Y el escritor de esta carta toma esta parte de la historia de Israel y compara ese descanso o ese reposo que ellos podían tener con las buenas nuevas que recibían a través del Evangelio, y el reposo era el encuentro con Cristo. ¿Sí? Entonces, así el escritor hace una amonestación, dice: así como la palabra de Dios en la antigüedad tuvo poder y se cumplió, hoy también la palabra, dice, como leíamos nosotros, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada, dice, de doble filo. Había una amonestación que se le estaba haciendo y ellos tenían que recordar, y el escritor le dice que no nos pase lo mismo a nosotros, de no prestarle atención a la palabra de Dios. ¿Sí? Ellos la menospreciaron, nosotros no hagamos eso, porque la palabra de Dios, dice el escritor, tiene poder. ¿Sí? El poder de la palabra de Dios.
Para algunos fue para vida, porque entraron a la tierra prometida, pero para otros hubo una palabra también de Dios de condenación y de muerte. ¿Sí? Murieron mucha gente en el desierto. El poder de la palabra de Dios. Y esto es importante recordar, si bien es cierto, esto se le escribe a los judíos, al pueblo hebreo, también nosotros podemos sacar a través de esta escritura una aplicación para nuestras vidas, ¿sí? Recordando o primeramente teniendo en cuenta lo siguiente, ¿sí? El pueblo hebreo conocía de quién se hablaba, del autor de la escritura. El pueblo hebreo conocía que lo que se estaba recordando era parte de su vida, de su historia, de lo que ellos habían vivido, de lo que sus padres, sus abuelos habían vivido. Conocían al autor, ¿sí? Que había generado toda esta vivencia en la vida de ellos como nación. Era Dios, que era Dios. Y ellos reconocían la autoridad justamente de Dios para sus vidas, para ellos como nación, ¿sí? Como nación. Reconocían la autoridad. Nosotros, al sacar una aplicación, ¿sí? De esta lectura que hacíamos, debemos también hacer lo mismo. O sea, no vamos a aceptar esto como palabra de Dios, sino reconocemos primero que es Dios, un ser con autoridad, como ellos lo tenían, era el Dios de ellos, era su Señor, era el Yahvé, el Yo Soy, ellos reconocían la autoridad de Dios, ¿sí? Y recordaban esto en unos ejemplos de Pablo, cuando tiene un encuentro con el Señor Jesús, cuando el Señor se le revela, la pregunta que hace Pablo es, ¿quién eres, Señor? Dice, ¿sí? ¿Qué quieres que haga, Señor? Josué, cuando tuvo mucho tiempo antes un encuentro con en Teofanía, se dice esto, que es el estudio justamente de la manifestación del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, cuando se le aparece, luego que antes de entrar a la tierra prometida, y le da instrucciones de lo que tenía que hacer, dice, ¿eres de los nuestros o de los enemigos? Y Jesucristo ahí responde como príncipe de los ejércitos he venido. Entonces inmediatamente Josué dice que se arrodilla, se postra, ¿sí? Es el reconocimiento del autor de esta palabra. Nosotros leemos la palabra de Dios. Para que esto tenga un lugar en nuestro corazón, debemos reconocer primeramente que es palabra de Dios, si no va a ser difícil que nosotros podamos asimilar esto para nuestras vidas, ¿sí? Entonces hay tres, en base a esto que hemos leído, en base al título que recién decíamos, el poder de la palabra de Dios, vamos a considerar tres aspectos. Uno, el poder de la palabra de Dios convirtiendo el corazón del incrédulo. Si tienen sus Biblias allí, busquen 1 Timoteo 1:15. Acá sí conocemos al autor de esta carta, es el apóstol Pablo, ¿sí? Y el apóstol Pablo está contando su testimonio. 1 Timoteo 1:15 está contando su testimonio y Pablo dice así, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Sí? Palabra vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esto dijo Pablo, él estaba contando su testimonio allí, entonces él habla del corazón duro que tenía, ¿sí? Un corazón muy duro hacia la persona del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo tuvo un trato especial con él. Y Pablo rinde su vida al señorío de Cristo. En muchas de las cartas que escribe el apóstol Pablo dice, en nuestra traducción, en la versión Reina Valera, dice siervo de Jesucristo, pero en la versión original es esclavo de Jesucristo.
¿sí? Pablo había tenido un encuentro con Cristo y reconocía la autoridad de Cristo. Pedro había tenido un encuentro personal con Cristo, reconocía la autoridad del Señor Jesucristo. Un tal Simón, el cananista, era un guerrillero. Cuando Cristo lo llama, reconoce su autoridad y lo sigue. Eran personas que por ahí podríamos decir en corazón duro, ¿sí? Pero la palabra de Dios tiene poder. Eh, Viniendo más a nuestros tiempos, cuando nosotros éramos chicos vivíamos en Mendoza, mi mami y mi padre, ¿no? Ellos no querían saber nada del Evangelio. Profesaban una religión y a la entrada de nuestra casa había un santuario con estampas, con vírgenes, con santos, y no querían saber nada. Y el testimonio de ellos, cada vez que cuentan es que a los evangelistas los sacaban, los corrían cuando venían. Con el tiempo, en la paciencia de Dios, llegó a obrar en el corazón de ellos y llegaron a conocer a Cristo. Tenía unos tíos que vivían ahí nomás, cerquita de casa. Ellos no querían saber nada, odiaban el Evangelio después que mis padres conocieron el Evangelio, no querían saber nada del Evangelio. Uno de los hijos recibió a Cristo, para que ustedes vean el celo de su religión o de un corazón endurecido. Cuando uno de los hijos, es mi primo, conoció a Cristo, lo echaron de la casa, lo sacaron de casa porque no querían saber nada del Evangelio, de las buenas nuevas, de la palabra de Dios. Luego, con el tiempo, ellos conocieron a Cristo también. Y el mes pasado justamente nos mandaron un mensaje desde Mendoza diciendo que esta tía había fallecido, pero falleció ya con Cristo en el corazón. Ahora está en la presencia del Señor. Era un corazón duro para uno podía escuchar y decía las barbaridades que hablaban, echaban, corrían a los evangelistas que llegaban por casa. Hace unos años atrás, me acuerdo también, nosotros hablamos con una de mis cuñadas, que es Marcela, ella no conocía a Cristo, ¿no? Y muchos de ustedes la conocen, y ella no quería saber nada del Evangelio. Cuando nosotros le hablábamos por ahí, decía, no, yo estoy con el horóscopo, que esto, aquello, y se juntaban, me acuerdo, se juntaban con las amigas y hablaban todo ese tipo de cosas. Y la verdad que uno la primera vez que hablaba con ella decía, no va a aceptar a Cristo. Pero terminó aceptando a Cristo, el Señor obró en su corazón, la palabra que se le habló fue de a poquito obrando en su mente, el Espíritu Santo fue obrando en su mente, y conoció a Cristo, hermanos, no hay corazón duro para Dios. Dios, su palabra tiene poder, el poder de la palabra de Dios convirtiendo al incrédulo. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes tienen familiares que no conocen a Cristo? Que aparentemente es un corazón duro. Yo tengo que decir que sí, tenemos en la familia gente que no conoce a Cristo, o se ha alejado de Cristo. Y uno mira ahora y parece medio imposible que tome la decisión de volver al Señor. Pero sin embargo, la palabra de Dios tiene poder. No le hablemos de religión, no le hablemos de moral, no le hablemos de política. Eso no cambia el corazón de la persona. A veces perdemos el tiempo hablando de todas esas cosas cuando tenemos que hablar de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que puede transformar el corazón de la persona. Y si transforma el corazón de la persona, va a transformar también a la familia, porque hay bendición. Va a transformar la vida de la sociedad. Pero empieza en el corazón, la palabra de Dios. ¿Sí? Oremos y pidamos a Dios que nos dé la oportunidad de poder tener una oportunidad para compartir el Evangelio, que es, como decía el apóstol Pablo, poder de Dios para salvación. Recordemos entonces, hermanos, la primera verdad, decíamos en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Se acuerdan? La palabra de Dios es viva
y eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo, dice. ¿Sí? Tenemos que recordar esta verdad y recordar que la palabra de Dios tiene poder para convertir al corazón del incrédulo. ¿Sí? No dejemos de creer esta palabra. El Señor lo ha demostrado una y otra vez. La segunda verdad es que el poder de la palabra de Dios también produce crecimiento. ¿Sí? Dijimos, la primera verdad es que el poder de la palabra de Dios convierte al incrédulo. En segundo lugar, el poder de la palabra de Dios produce crecimiento espiritual. No te entendí. Un momentito, por favor. Muy bien. Bueno, me recordaban una técnica que es de memorización, ¿sí? Que es para no olvidarnos, si nos podamos acordar de esta verdad. La palabra de Dios, podemos hacer así con la manito, la palabra de Dios, ¿sí? Cambia el corazón del incrédulo, ¿sí? Hacemos esto, miren, ahí yo a algunos los veo, no a todos, ¿sí? Pero hacemos esto, la palabra de Dios, ¿me ven? La palabra de Dios cambia el corazón del incrédulo, ¿sí? A ver, acá en la familia vamos a hacer también juntos, la palabra de Dios cambia el corazón del incrédulo, ¿sí? El poder de la palabra de Dios. ¿Se van a acordar entonces? La palabra de Dios, decíamos, tiene poder, ¿sí? Entonces, haciendo estos movimientos, esta mímica, nos vamos a acordar de esta verdad, que la palabra de Dios tiene poder para cambiar el corazón del incrédulo. La segunda verdad es que el poder de la palabra de Dios produce crecimiento en nuestras vidas, en nuestra vida espiritual, produce crecimiento espiritual. Están con sus Biblias, vamos a ir a Efesios 4:15. Efesios 4:15. Efesios 4:15. ¿No? Ahí lo va a leer Mateo. Bueno. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Muy bien, gracias, Mateo. Bueno, dice, 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, ¿sí? El proceso biológico nuestro es que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, ¿sí? Eso nos han enseñado en biología, en la escuela, ¿se acuerdan? Bueno, acá también como hijos de Dios, nacemos y crecemos. Es inevitable, eso debe ser inevitable, debemos crecer, ¿sí? Ahora este crecimiento en potencia, porque la palabra de Dios nos pide que crecer, que es necesario que nosotros vayamos creciendo. Este crecimiento en potencia, digo, porque está condicionado a la decisión que nosotros tomemos. Genera una crisis en nosotros, ¿sí? Este crecimiento va a generar una crisis. ¿Qué es la que es? Buscaba la palabra crisis, me daba estos conceptos: desequilibrio, situación dificultosa, duda frente a una situación. ¿Sí? Duda frente a una situación. Esto es crisis. Ahora, ¿por qué se genera la crisis? ¿Por qué se genera la crisis? Dice así, porque frente a una situación, la palabra de Dios me muestra la forma correcta que debo hacer yo las cosas. A ver, la palabra de Dios tiene principios,
los principios son rasgos del carácter de Dios, ¿sí? Y yo cuando conozco a Cristo vengo con un carácter formado por el pecado, formado por el mal ejemplo quizás de la familia, de los padres, de los amigos, de las amistades. Todo lo que me ha rodeado ha ido formando lo que yo soy, parte de lo que yo soy. Cuando nosotros conocemos a Cristo hay un choque ahí entre lo que yo he sido o lo que todavía soy por la naturaleza vieja y lo que Cristo quiere que yo sea y me lo muestra en su palabra. Eso que Dios quiere que sea son los principios. Un concepto que da acerca de principios dice son normas o preceptos por los cuales alguien rige su conducta, ¿sí? Y nosotros en la palabra de Dios encontramos muchos principios, algunos explícitos y otros implícitos a través de los ejemplos, ¿sí? Ahí encontramos, por ejemplo, uno de los principios es el amor, el respeto, la pureza, la integridad, la santidad, ¿sí? Cada principio tiene un pecado que lucha contra lo que Dios es. Por cada principio hay un pecado, ¿sí? Y nosotros justamente debemos asimilar los principios que encontramos en la palabra de Dios para nuestras vidas. Yo puse un ejemplo nada más acá acerca de uno de los principios que es la pureza y cómo hoy encaramos esto, ¿sí? Desde en nuestros hogares, desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Una de las cosas que se está manejando en este tiempo justamente son estos aparatitos a través de los cuales nos estamos viendo, que son los celulares, ¿sí? Tenemos todos un celular, a veces hasta los pequeñitos en casa, los más chiquitos ya tienen un celular, uno de estos aparatitos, ¿sí? Niños, adolescentes o los niños, cuánto tiempo pasan frente a este aparato y qué es lo que ven, ¿sí? Juegos, juegos con demasiada violencia, los adolescentes, los jóvenes también, muchos de ellos están metidos en este tema de los juegos, juegos violentos, pornografía, sexo explícito, implícito. Es impresionante la facilidad con la que se puede entrar estos ámbitos que están en contra, que atentan contra la pureza. Y muchas veces nosotros como papás se los permitimos, ¿sí? A veces uno escucha y están, bueno, los chicos ponen chistes a veces que tienen palabras muy malas palabras, ¿sí? Muchas malas palabras, muchas vulgaridades, y muchas veces nosotros estamos riéndonos a la par de ellos cuando tendríamos que llamarles la atención, pero obviamente que no podemos llamar la atención si nuestro corazón no es puro también, ¿sí? Acá eh, hablamos de los niños que ya a muy corta edad, los chicos ya nos manejan el celular como si toda su vida, en su corta edad, ya lo habrían sido instruidos en eso, ¿no? Y los adultos, muchas veces nosotros como adultos, también, ¿sí? No estamos exceptuados de esa realidad también. La infidelidad, el orgullo, la murmuración, el chisme, la falta de perdón o la falta de muestra de amor también hacia nuestro esposo, nuestra esposa, hacia nuestros hijos. Todo eso atenta contra la pureza en el hogar, la pureza en nuestra vida como hijos de Dios, ¿sí? Nosotros debemos entender esta realidad. La pureza es un principio de Dios, la pureza es un rasgo del carácter de Dios. Y nosotros justamente debemos manifestar, este es un ejemplo, les decía, justamente del principio de la pureza, ¿sí? Hoy por la computadora, el televisor te han quedado en un segundo plano. Lo que más se maneja hoy desde chicos y grandes son los celulares.
¿sí? Nosotros leíamos el texto en Efesios 4:15, que dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad es lo mismo que decir, buscando al Señor en su palabra, estudiando la palabra. Fíjense, esto de alguna manera lo agregado para que podamos entender también en qué consiste nuestra búsqueda del Señor, leyendo literatura cristiana. Hay muchos libros de testimonios, de enseñanza bíblica que permiten que nosotros podamos ir creciendo. Recordemos, esta segunda verdad es el poder de la palabra de Dios produce crecimiento espiritual. Escuchando música cristiana, ¿sí? Que habla de Dios, que habla de la persona de nuestro Señor, que exalta al Señor. Esto es importante, es una de las maneras que Satanás usa para llenar nuestra cabecita con tantos pensamientos que nos alejan de Dios después. ¿Qué está llenando, con qué estamos llenando nuestra cabecita? ¿Qué dejamos que entre en nuestra mente? Solo la palabra de Dios, que es viva y eficaz, produce crecimiento espiritual. O sea que podemos y debemos aplicar el conocimiento a todas las áreas de nuestra vida. Pretender tener un crecimiento espiritual en nuestra vida y no leer la palabra, no tener un tiempo de oración, imagínense, es una locura. Es como que alguien se busca un trabajo, se lo dan y no se presenta a trabajar, va a fin de mes o los primeros días del mes siguiente y quiere cobrar. O sea, es algo ilógico, es algo irracional pensar que se puede vivir de esa manera. Pretender que haya en nuestra vida un crecimiento espiritual es imposible si no hay una búsqueda del Señor a través de la palabra, un tiempo de oración. Dice el escritor a los romanos, dice, no provean para los deseos de la carne, busquen al Señor, no provean para los deseos de la carne. La segunda verdad entonces que encontramos acá es que la palabra de Dios produce un crecimiento espiritual, ¿sí? Y esto es en todas las áreas de nuestra vida. A veces pensamos y encerramos como lo espiritual a la parte de la iglesia o al momento en que leemos la Biblia, ¿no? Recordemos que somos hijos de Dios, esta posición es espiritual. Estoy en el trabajo, estoy en este tiempo más que estamos la mayoría casi encerrados, salvo algunos que salen a trabajar o hacer alguna diligencia que es necesaria, pero somos hijos de Dios y en donde sea que estemos y haciendo lo que sea que hagamos, nosotros nuestra conducta debe justamente mostrar que estamos creciendo, que estamos conociendo más al Señor, ¿sí? Entonces, la segunda verdad, dijimos que el poder de la palabra de Dios produce crecimiento espiritual, ¿sí? Vamos a hacer una segunda mímica. Hace rato dijimos que el poder de la palabra de Dios convierte, ¿sí? O transforma el corazón, ¿se acuerdan? Del incrédulo, ¿sí? Vamos a hacer esa mímica de nuevo. El poder de la palabra de Dios, convierte el corazón del incrédulo, ¿sí? La segunda verdad, acá me están ayudando, me dicen, vamos a agregar a esa mímica esto, el poder, ¿sí? De la palabra de Dios, ¿sí? Hacemos así, el corazón del incrédulo. Eso es crecimiento. Esa es la segunda. La segunda verdad, el poder de la palabra de Dios genera crecimiento espiritual, ¿sí? Nos vamos a acordar, la primera es el poder de la palabra de Dios convierte el corazón del incrédulo. La segunda verdad es el poder de la palabra de Dios genera crecimiento espiritual.
¿sí? Bien, ahí algunos están haciendo la mímica, hay algunos que no los veo, pero hagan la mímica igual ustedes allí donde están, ¿sí? Esto nos ayuda a recordar justamente estas verdades, estos principios importantes. Y en tercer lugar, dice, el poder de la palabra de Dios nos conforma a la imagen de Cristo. Vamos a buscar una mímica para esto enseguida. Esta es la tercera verdad, y con esta tercera verdad vamos a estar terminando esta noche este tiempo de meditación y reflexión en la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios nos conforma a la imagen de Cristo. Gálatas 4:19, acá vamos a leer 3 textos que hablan acerca de esta realidad que Dios quiere que nosotros podamos experimentar. Gálatas capítulo 4, versículo 19, acá el apóstol Pablo está escribiéndoles a los hermanos de esta región de Galacia, no es una sola iglesia, habían varias iglesias acá, y habían dejado de poner su fe en Dios y habían vuelto una vez más a las prácticas de la ley. Entonces Pablo, capítulo 4, versículo 19, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, dice, ¿no? Porque él se consideraba justamente quien había llevado luz a esta gente, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el propósito, ¿sí? Es el propósito de la palabra de Dios, formarnos a la imagen de Cristo. Dice que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cómo se va formando? ¿A través de qué? Justamente se manifiesta en nuestro carácter, en las decisiones que tomamos, en aquellos momentos que se genere ese choque entre los principios de Dios y lo que nosotros éramos, ¿sí? Esa crisis a mí me hace tomar una determinación. ¿Dios o lo que yo era antes? Acá, para que Cristo se vaya formando en nosotros, justamente en ese momento de crisis, en ese momento cuando hay un desequilibrio en lo que antes era normal, hoy no debe ser normal, ¿sí? Hoy debo tener en cuenta para tomar una decisión los principios de Dios, ¿sí? ¿Cómo es Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Lo que estoy por hacer glorifica a Dios? ¿Hace quedar bien a Dios? ¿Habla bien de Dios? Entonces, esas preguntas, ¿sí?, en medio de ese momento de crisis, van a hacer que yo pueda tomar la decisión correcta. Decíamos, o el apóstol Pablo dice que Cristo se ha formado en vosotros. Segunda Corintios 3:18, por favor, vamos, estamos ahí nomás alados. Segunda Corintios 3:18. Segunda Corintios 3:18. Ahora. Sí, no terminé. Ahora comento. Bien, Segunda Corintios 3:18 dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por tanto, dice el versículo 18, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Sí? Acá nos recuerda que cuál es el propósito de buscar la presencia del Señor, ser transformados. No se trata de que yo lucho con mi carácter y digo tengo que dejar de mentir, o tengo que dejar de pensar mal. A veces creemos que por repetir esa frase vamos a dejar de hacerlo, no es así. Es cuánto tiempo paso en la presencia del Señor para que mi vida sea transformada. Este texto que acabamos de leer de Corintios tiene que ver con lo que le pasó a Moisés cuando subió al monte de Sinaí. Estuvo 40 días allí y dice que cuando bajó su rostro resplandecía. Tuvieron que poner un velo. Había cambiado algo en el cuerpo de Moisés.
El texto que acabamos de leer tiene que ver con eso, con buscar la presencia de Dios. Tiene que ver con el tiempo que pasamos buscando al Señor y en lo que es algo, ¿no? Que en este tiempo que pasamos juntos, ¿sí? Ahí se notan los chispazos, los roces, con mayor intensidad, ¿sí? Entonces, allí, como hablábamos recién de esas crisis, ¿sí? De esas crisis, de eso que desequilibra nuestro andar quizás rutinario, ¿cómo reaccionamos ahí? ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo actuamos en eso? De la gloria misma, dice, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu el que va haciendo la obra en nuestras vidas, ¿sí? Leíamos en Gálatas, el apóstol Pablo decía, Cristo se tiene que formar en ustedes. Leemos acá que es importante, dice, ser transformados a la misma imagen, ¿sí? A la misma imagen de nuestro Señor. Y tenemos que hacer, dice Santiago 1:22. Santiago 1:22. Santiago 1:22 dice así, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. ¿Sí? Pero sed, dice, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Estamos leyendo la palabra. Va a llegar el momento en que la tenemos que aplicar a nuestra vida. Allí la palabra toma vida en nosotros. Por eso la Biblia, leíamos el primer texto, en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Sí? Es viva y eficaz. Quiere manifestar, la palabra de Dios quiere cumplir el propósito con el que fue enviada, con el propósito que tiene para transformar nuestras vidas. Pero dice que no debemos ser solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. No engañamos a otra gente, no lo engañamos a Dios, nosotros nos autoengañamos al creer que podemos usar la palabra para nuestro beneficio nada más, sacar algún texto fuera del contexto y con eso quizás recriminar a alguien por su falta, por su error. No, nosotros nos autoengañamos. La palabra en primer lugar es para mí, es para mí. Dice, lo leemos de nuevo, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Conforme obedezcamos la palabra, nos pareceremos más a Cristo en carácter, conducta y conversación. ¿Sí? Mientras obedezcamos la palabra, no solamente oírla. Si ustedes leen Hebreos 4, van a ver que en uno de los versículos dice, y no les bastó, no fue suficiente que hayan oído la palabra. No fue suficiente. Para esa gente murió en el desierto. Para nosotros ahora el Señor nos amonesta, el Espíritu Santo nos habla a través de la palabra y dice, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. La obediencia a la palabra de Dios nos hace parecer más, dice, a Cristo en carácter, conducta y conversación. ¿Sí? ¿Queremos que Cristo sea formado en nosotros? Nos tenemos que preguntar. Si queremos eso, si queremos experimentar el poder de Dios, queremos parecernos más a Cristo, debemos nosotros empezar a obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a hacer una mímica para esto también. ¿Sí? El poder de la palabra de Dios nos conforma a la imagen de Cristo. ¿Sí? Hacemos una vez más, el poder de la palabra de Dios nos conforma a la imagen de Cristo. ¿Sí?
Bien, vamos a repasar estas tres verdades que hemos aprendido todos. La primera es el poder de Dios, el poder de la palabra de Dios convierte el corazón del incrédulo. Lo hacemos de nuevo. El poder de la palabra de Dios convierte el corazón del incrédulo. La segunda verdad, el poder de la palabra de Dios produce crecimiento espiritual. El poder de la palabra de Dios produce crecimiento espiritual. Y la tercera verdad que aprendíamos ahora es el poder de la palabra de Dios nos conforma a la imagen de Cristo. De nuevo, el poder de la palabra de Dios nos conforma o nos da la forma de la imagen de Cristo. Hermanos, recordemos esto con lo que empezamos leyendo, el poder de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante y cierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios o Dios quiere cumplir su propósito en nosotros, como sus hijos, como su iglesia. Debemos asimilar esta verdad como tal. Dios es el autor, Cristo es el Señor de su iglesia, y en esta noche nos habla a nosotros como sus hijos, como lo que somos, hijos de Dios, nos recuerda estas tres verdades para nuestra vida. Primero debemos reconocer la autoridad del Señor. ¿Cómo lo hacemos? Leyendo esta palabra que transforma, esta palabra, cada uno de nosotros somos un testimonio viviente de lo que Dios, del poder de la palabra. La palabra llegó a nuestros corazones en un momento y cambió nuestras vidas. Dios la transformó. La palabra de Dios cumplió su propósito, por eso dice es eficaz. Y es viva, pues nos ha dado vida, nos ha dado vida. No dejemos en este tiempo de estar buscando la presencia del Señor, buscando tener ese encuentro con Dios para que el Señor siga obrando en nuestro corazón y esta palabra justamente haya un lugar en nuestro corazón y que Cristo o el carácter de Cristo se vaya formando en nuestros corazones, en nuestras vidas. ¿Sí? Parecernos al Señor Jesús, ese debe ser el anhelo de sus hijos, de los hijos de Dios. Tenemos el modo de imitarlo, ¿sí? El carácter, conducta, conversación. Él debe ser el anhelo de nuestro corazón. Que esta palabra nos lleve una vez más a poner nuestra mirada en el Señor. Y cualquier situación que pudiera haber esté generando crisis en este tiempo, podamos justamente accionar, ¿sí? Tomar la decisión de glorificar a Dios en